comenzamos la charla de hoy, esta nueva charla de la Escuela de Felicidad Consciente, de Positivando la Vida, hoy con el tema de la autoestima. Me voy a presentar rápidamente para los que no me conocéis. Soy Ana Baby Bruji y llevo más de 6 años compartiendo ideas de crecimiento personal y búsqueda de la felicidad a través de la consciencia. Ni soy psicóloga ni soy coach. Soy una enamorada de lo que es el pensamiento positivo con la osadía suficiente como para compartir lo que voy aprendiendo. Y de hecho hay en ocasiones que lo comparto según lo voy aprendiendo. Luego ya repito, pero hay veces que me llega y lo comparto, las ideas que considero interesantes. En esta Escuela de Felicidad Consciente, pues yo creo que vamos por la novena charla. Hemos ido recorriendo distintos pilares o herramientas que tenemos para ser felices, ya sea la imaginación, el pensamiento, la consciencia, me lo vais a oír muchas veces. Hemos estado viendo lo importante que es cuidar nuestro cuerpo para ser felices, la gratitud como uno de los rasgos que tienen las personas felices y que merece la pena aplicarla. Todas esas ideas, todo eso que hemos ido viendo está ahora mismo en el canal de YouTube de Positivando la Vida, podéis irles rescatando. La charla de hoy, autoestima, que es uno de los temas que la gente más pide, porque muchas veces se nos escapa la felicidad entre las manos por esa falta de autoestima o por esa baja autoestima, porque no creemos merecernos ser felices. Entonces, cuando cuidamos nuestra autoestima, vamos a tener esa base necesaria para poder ir construyendo otros pilares hacia la felicidad consciente, porque lo que digo, si no tengo esa base, no tengo dónde construir y lo que construyo se cae. En el momento que alguien me dice algo que me daña, si no tengo seguridad en mí mismo, cae. Entonces es muy importante que cuidemos nuestra autoestima, pero vamos a empezar por el principio y vamos a ver cuál sería la definición de la autoestima. La autoestima es una valoración, percepción o juicio que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Y estos 3 puntos son muy importantes, porque nuestros pensamientos, si no hemos aprendido a educarles en positivo, tienden por costumbre a irse a negativo, con lo cual esa valoración que hago de mí misma va a tender a ser más negativa que positiva. Si ya he estado practicando pensamiento positivo y centrarme en lo bueno que tengo, pues va a ser más positiva. Los sentimientos también influyen en nuestra valoración. Si yo tengo el día tonto, voy a verme peor que si tengo el día alegre. Y de hecho eso quiere decir que, por ejemplo, las mujeres tenemos un ciclo hormonal más marcado que los hombres, que también lo tienen, pero el nuestro es mucho más marcado. Y es más marcado por naturaleza, tiene que ser así. Es en la época en la que estás ovulando y tienes que ligar para procrear, te sientes más guapa y vas rompiendo. Pero luego llega un momento en que te sientes más fea. Y si haces caso a esa percepción, el problema que tienes es que va a bajar tu autoestima y la vas a ir minando. Porque luego la tercera parte serían las experiencias. Por un lado, las experiencias que tenemos cuando somos pequeños. Hay una idea muy importante. Yo la aprendí cuando fui madre y estudiando, leyendo cosas. Escuché o leí una frase muy interesante que es que nunca digas a tu hijo que es malo. Dile que ha hecho algo mal. Nunca digas a tu hijo que es tonto. Dile que lo que ha hecho ha sido una tontería. Porque al final, si nos han ido etiquetando cuando éramos pequeños, eso se nos queda grabado. Sobre todo si viene de nuestros padres, que eran nuestra autoridad.
Eso hay que hacerle una reflexión, hay que ver cómo nos trataban de pequeño y de pequeños, que no tiene por qué haber sido con maldad, es con esa ignorancia, es decir, eres malo, que lo hemos oído siempre y se queda grabado, o eres patoso, pero al mismo tiempo son estas experiencias de cuando éramos pequeños y también las experiencias reiterativas en presente. Cuando todos tus amigos te dicen que eres un patoso, al final, cuando vas a hacer algo estás más nervioso y eso significa que es muy probable que hagas una patosada. ¿Sí o no? Cuando te van diciendo, no, que se te va a caer, que se te va a caer, lo que haces es, por Dios, que se me cae y lógicamente se autocumple esa profecía, se cae y la etiqueta de patoso te la sigues quedando. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso a la hora de valorarnos. Y hay una frase que está en uno de mis cuadernos, no he comentado que tengo escritos 2 cuadernos de apuntes para ser feliz, y una de las frases que hay en ese cuaderno es esta de enamórate de ti mismo y disfrutarás de una historia de amor para toda la vida. Tenemos que aprender a enamorarnos de nosotros mismos, porque nos han enseñado a enamorarnos de otras personas. Y no solo a enamorarnos, es que luego las cuidamos porque estamos enamorados. Pero no nos han enseñado a enamorarnos de nosotros mismos. Y es importante decir, estamos hablando de autoestima, no de prepotencia, que hay gente que lo distingue y de hecho la educación que tenemos es de cuidadín, no tengas la autoestima muy subida, no te lo creas mucho porque ya va alguien y te baja, te dices, Modesto, baja, que ya sube esta, ¿sí o no? Nos lo dicen mucho, es que te valores y hay un momento que te puedes valorar, pero que digas que te valoras, te dicen, no seas tan chulo. Y ahí es muy importante distinguir autoestima, que es un buen concepto que tenemos de nosotros mismos, y prepotencia, que significa que nos consideramos por encima de los demás. Y esa idea es muy importante. Y es lo que estaba comentando, de enamorarnos de nosotros mismos. Y al final, para enamorarnos de nosotros mismos, tenemos que ir construyendo a esa persona de la que nos enamoraríamos. Reconocerla, la parte que ya hay, y aparte construirla. Esas cosas que me gusta esto de esta persona, ¿lo puedo tener en mí? Pues es interesante irlo integrando. Y para esto, para mejorar nuestra autoestima, lo que os he traído son 3 herramientas. Técnicamente son 2 herramientas y luego lo que serían las fortalezas. Por un lado, una herramienta es la herramienta que se llama DAFO, en el análisis DAFO. Esta herramienta realmente no se creó en tema de crecimiento personal. Es una herramienta que se utiliza para las empresas. A mí me gusta leer mucho novelas más que ensayo y hay varios libros de los que tengo que son novelas vinculadas a las empresas de crecimiento personal. Y al final esas ideas que hay para hacer mejor una empresa vienen de maravilla para la mejor empresa en la que podemos invertir, que somos nosotros mismos. Y entonces, por ejemplo, esta idea del DAFO es muy buena para una empresa, pero es muy buena para nosotros mismos. Luego tendríamos lo que es la relación de fortalezas que decidieron Martin Seligman y su equipo. Y vamos a irlas viendo, porque ellos consideran que todos tenemos 24 fortalezas en distintos niveles y conocer tus fortalezas te va a permitir potenciarlas. Y para ello lo que vamos a usar es otro método que se utiliza para empresa, que sería el método CAME. No sé si alguno habéis oído alguna vez de lo que son DAFO, las fortalezas de Seligman o CAME. ¿Alguno habéis oído hablar de ello? Miguel Ángel dice que sí, Pilar dice que no, Luján sí que ha... ¿De la primera? ¿Del método DAFO? Bueno, pues el método
Kame es como sería una segunda parte de ese DAFO como tal. Entonces son 3 herramientas que podemos utilizar para mejorarnos a nosotros mismos y en consecuencia mejorar nuestra autoestima. Entonces, si os parece, vamos por el método DAFO, que sería el análisis DAFO. En el análisis DAFO lo primero que vamos a ver es descubrir nuestras debilidades. Ese sería el primer paso del método DAFO. El segundo paso sería definir las amenazas que sentimos que tenemos a nuestro alrededor. La tercera parte, el detectar las fortalezas, que ya he dicho que luego las vamos a comentar. Y por último, vamos a ver las oportunidades que tenemos para seguir creciendo, que tenemos para ser felices, que tenemos para vivir mejor. Y si os dais cuenta, en este cuadro, espero que se esté viendo bien, tenéis, por un lado, debilidades y fortalezas serían negativo y positivo en un análisis interno. Si yo hago un análisis interno, voy a detectar esas debilidades y voy a detectar esas fortalezas. Es importante detectar tanto una cosa como la otra y conocerlas. Y por otro lado, a nivel externo tenemos las amenazas y las oportunidades. Con el tema de debilidades y fortalezas, esta semana escuchaba un audio, los veteranos ya lo saben, que según voy a dar un tema, aunque tengo información, sigo incrementándola, y estuve oyendo un audio de un chico, no me acuerdo de su nombre, pero me quedé con una idea bastante interesante, que era que no solo tienes que descubrir esas cosas buenas que tienes, sino también tienes que ser consciente de las negativas para mejorarlas. Pero no solo eso, y es la parte que me resultó como novedosa. Tienes que descubrir esas cosas que te gusta hacer y esas cosas que no te gusta hacer. Y sobre todo, para mejorar tu autoestima, esas cosas que no te gusta que te hagan. Y tenerlas definidas, tenerlas bien claras, para en un momento dado ser capaz de, si alguien te hace lo que tú no quieres que te haga, saber decir no, esto no lo quiero en mi vida. Y para eso necesitamos tener un trabajo personal previo de pensar en esas ideas para saber cómo responder de forma asertiva. No se trata de que nos enfrentemos, sino, no, esto no lo quiero en mi vida, voy a aprender a decir no de la mejor manera posible, para evitar enfrentamientos, que al final es algo que nos puede interesar. No sé si lo habíais oído alguna vez, esta idea de plantéate lo que, hasta dónde son tus límites para aprender a decir que no, que nos suele costar. Bueno, ¿qué os parece el DAFO? Eso de buscar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Luego os pondré deberes, no penséis que os vais a librar en este caso, y de hecho he traído el doble. A ver, que me he ido para acá y vamos a ver, hemos dicho que vamos a localizar las fortalezas y a mí me gusta poner esta relación de fortalezas. Sí que es verdad, si vosotros buscáis fortalezas en internet vais a encontrar distintos números de fortalezas que tenemos. Yo me baso en las de Seligman, que tiene 24 fortalezas y las reúnen en virtudes. Y vamos a irlas viendo. Y además las vamos a ir viendo, os las voy a ir diciendo, pero con una intención clara. No voy a pararme en cada una de ellas, pero sí quiero que vosotros os vayáis haciendo un checklist de decir, esta fortaleza sí la tengo, esta sí la tengo, esta sí la tengo. De todas formas, si buscáis fortalezas de Seligman, os va a mandar a una página que tienen donde hacen un test donde te dice las fortalezas, tus fortalezas, que realmente todos tenemos esas 24 fortalezas, pero en distintos niveles. Y te dicen cuál es la que tienes más desarrollada, cuál menos. La idea sería, lo natural sería decir, pues la menos desarrollada es la que más tengo que
esforzarme, no, lo piensan al revés. Esa fortaleza que para ti está más natural, sigue fortaleciéndola, porque al final es tu fortaleza natural. Entonces vamos con esas fortalezas. Por un lado, como virtud estaría la sabiduría, y fortalezas de la sabiduría tenemos la curiosidad, el amor por el aprendizaje, el pensamiento crítico, la creatividad y la perspectiva. Espero que alguna de esas la hayáis identificado como vuestra. Veo por ahí algún gesto de asentimiento con la cabeza, con lo cual quedaros con alguna. Y vamos con las de coraje. La virtud sería el coraje. De hecho, el coraje, sabiduría y virtud, ahora que lo pienso, son dos de las virtudes que tienen los estoicos, ¿vale? También identificadas. Entonces, coraje. En el coraje tendríamos la fortaleza del valor, la perseverancia, la integridad y el entusiasmo. Por ahí Luján asiente, con lo cual ha pillado una que es de las suyas. Vale, pues vamos con la tercera, la justicia. Como virtud, justicia. Y como fortalezas, responsabilidad social, imparcialidad y liderazgo. Entonces son fortalezas que todos tenemos y hay veces que no nos damos cuenta de ellos. Cuarta virtud, humanidad. Y dentro de esta virtud tenemos la amabilidad, el amor y la inteligencia social. Y sé que todos tenéis todas ellas en un nivel u otro. Hay cada uno que lo vaya valorando. Tenemos otra virtud, la moderación. Y en esta estaría el autocontrol, la prudencia, la humildad y luego unen el perdón y la compasión. Y de hecho, posiblemente cuando os digo que hay algunos que tienen más o menos fortalezas, estas la podrían dividir, perdón y compasión. ¿Qué tal lo llevamos? ¿Hemos ido juntando varias fortalezas que tenemos cada uno? Vale, pues vamos con la última virtud, que sería la trascendencia, y en ellas incluye el disfrutar de la belleza, la gratitud, el optimismo, la espiritualidad y el sentido del humor. Mira, el sentido del humor a mí reconozco que es de las últimas que me salía. Una de las veces. Luego lo he vuelto, porque es conveniente hacer ese test sobre fortalezas de vez en cuando y vas cambiando y vas viendo que tu estado de ánimo influye, que lo que has ido haciendo y aprendiendo también influye. ¿Os atrevéis a decirme cuál es para vosotros, de todas esas fortalezas, cuál pondríais como la primera vuestra? A ver si alguien se anima, me abre el micro y hago traducción simultánea a los de Telegram, mientras de paso aprovecho. Mira, no había leído a Miguel. Nada, silencio. María Pilar. La perseverancia. Perfecto. Perdona, la única seguro que no, porque cuento con que tienes gratitud, que de hecho estamos practicando con el libro de la magia, cuento que tienes optimismo y si no le tenías está creciendo desde que vienes a las charlas, cuento con que eres un amor, con lo cual das amor, la parte esa de que nos valoramos menos de lo que deberíamos. ¿Me he equivocado en alguna de las que te he asignado? Bueno, pero ese se puede ir trabajando. Que para eso estás aquí, para irlo mejorando. Imagino que la integridad también la tienes. El pensamiento crítico se trata de practicarlo. La humildad, fijo que la tienes. ¿No eres humilde? Uy, uy. Vale, vale. Espera, dame un segundín. Irme diciendo alguna más.
Vale, que se me había... Perdona, es que me han abierto otro micro y me han despistado. ¿Alguna por ahí más? Amor por el aprendizaje, me dice Isabel, se le comparto con ella. El optimismo, la imparcialidad. ¿Alguno más? Vamos, Miguel Ángel. ¿Cuál sería la más? Ujú. Bien, o sea, pensamiento crítico, creatividad y liderazgo. Bueno, vas bien servido, ¿no? Pues en eso, y además que se trata de potenciarlas. ¿Por ahí alguien más? Bueno, os lo voy a dejar de tarea el que investiguéis esa. De hecho, luego lo veremos. Vamos ahora con los que sería esa segunda parte que comentaba. Teníamos el método DAFO, que antes no había leído a Miguel Ángel, que comentaba que él sí lo había aplicado en empresa, pero no a nivel personal. Y ahora vamos a ver el método CAME. El método o análisis CAME va a la par del DAFO. No sé, Miguel Ángel, si le conocías. Ah, ah, vale, pues sería esa segunda parte. Tenemos el análisis CAME, que sería la C de corregir, la A de afrontar, la M de mantener y la E de explotar. De tal manera que si juntamos uno con otro, vamos a corregir las debilidades, a afrontar las amenazas, a mantener las fortalezas y a explotar las oportunidades. Juntando estos dos análisis, estos dos métodos, lo que vamos a conseguir es tener ese círculo perfecto para ir mejorando día a día. Lo que vamos a hacer es eso. Tengo una debilidad, detecto una debilidad, pues hay que corregirla, hay que invertir un poquito de tiempo en corregirla. Veo que hay una amenaza en mi vida o me siento amenazada con algo, bueno, voy a afrontarlo. Una de las cosas que se dice que el mayor miedo que podemos tener es a lo desconocido. Y muchas veces cuando te enfrentas a algo que no conoces, descubres que es muchísimo menos grande, peligroso de lo que tú te habías imaginado. Porque igual que en la charla que hablamos que la imaginación era muy importante para ser felices, esa misma imaginación, dependiendo cómo nos llegue, nos puede jugar malas pasadas. Y eso es lo que tenemos que hacer a esas amenazas, afrontarlas. Afrontarlas por un lado, como lo que he comentado antes. Esas cosas que no me gustan, pues ser capaz de decir no hasta aquí y afronto esa posible amenaza. De hecho, los estoicos, ya os he dicho que estoy ahí estudiando estoicismo a horas completas, por así decirlo, y una de las cosas que tiene, de hecho es el parte del ejercicio de esta semana, no de la pasada, es tienes una amenaza, piensas que va a pasar algo negativo, ponte en esa posición negativa y piensa cómo poder solucionarla. No te agobies con ella, sino búscale soluciones y piensa cómo quieres reaccionar ante esa situación, que eso también se dice en otros sistemas. Me viene ahora el estoicismo porque es con lo que estoy, pero al final esa es la idea, o sea, veo una amenaza, a lo mejor ahora mismo no puedo afrontarla, pero sí con mi imaginación puedo planear cómo afrontaría esa amenaza. De tal manera que cuando surja esa amenaza, yo por lo menos voy a tener una idea de cómo podría resolverla. Ya os digo que no se trata de permitir que esa amenaza me haga tener miedo y quedarme parado.
No significa que como hay una amenaza voy a estarle dando vueltas y vueltas, mira lo que me puede pasar, mira lo que puede... No, de lo que se trata es, hay esta amenaza, ¿cómo podría resolverla? Y jugar con esa imaginación y esa creatividad y a acostumbrar a mi cerebro a buscar soluciones. De esa manera, cuando me enfrente ya sea a esa amenaza o otra amenaza, mi cerebro va a estar educado para buscar soluciones, no para bloquearse en los problemas. Entonces es lo de afrontar esas amenazas. También tenemos mantener las fortalezas. Lógicamente, si yo no soy consciente de una fortaleza que tengo, no la mimo, no la cuido, no la mantengo. La puedo dejar olvidada. Pero si ya tengo esa fortaleza, voy a cuidarla, mantenerla, fortalecerla e incluso amplificarla, que es lo que te recomiendan con lo que sería el tema de las fortalezas de Seligman, es que te enfoques en esas que son tuyas de forma natural para mantenerlas y intensificarlas. Y luego al final todos tenemos oportunidades que dejamos escapar. Entonces vamos a detectar esas oportunidades y vamos a explotarlas. ¿Por qué? Porque si yo una oportunidad la dejo pasar, estábamos hablando de autoestima, ¿qué va a hacer mi autoestima? Si yo esa oportunidad lo intento, ya no estoy diciendo que lo consiga. Solo con el hecho de intentarlo me voy a tener una mejor autoestima y voy a estar más segura de mí misma. Voy a estar más contento conmigo mismo, con lo cual lo que tengo que hacer es explotar esas oportunidades. ¿Qué os ha parecido el método CAME por ahí? Interesante. Miguel Ángel, que conocía la primera parte pero no la... y Luján, que conocíais la primera parte pero no la segunda. Es como un segundo paso. A mí me parece muy interesante. ¿Alguna opinión por ahí? Miguel Ángel, muy interesante, comenta. Ya he aprendido hasta leer. Mi autoestima hoy está subida porque voy leyendo más o menos a tiempo el chat que nos creáis. Antonia por ahí, también muy interesante. Espero que no se quede solo en qué interesante. Ya sabéis que hay que irlo implementando las ideas para que vayan formando parte de nuestra vida, que es lo importante, ir poquito a poco. Y de hecho os voy a poner una foto, no lo he comentado, sí lo he comentado así de pasada. En estos 6 años, una de las cosas que he hecho ha sido escribir 3 libros, 2 que ya están publicados, uno que está en imprenta. Los 2 primeros son cuadernos de apuntes para ser feliz, que aquí en esta imagen veis una parte de lo que es. Es una fotografía con una frase. Os he puesto esta foto y esta frase porque para mí es la de la autoestima. Apuesta siempre por ti mismo y tendrás todo lo necesario para ganar. Y he puesto esta imagen va con esta frase con total intención. Mira que estaba a punto de cogerla y no, al final no lo he hecho. ¿Cómo pensáis que es de grande esa bola 8 que hay ahí? Me imagino que os la habéis imaginado como la bola de un billar, ¿verdad? Mira que no la he cogido. Bueno, pues que sepáis que es de este tamaño. Es una bola de billar, de un juego de billar que yo tengo. Está hecha para que parezca más grande. Y eso es una de las cosas que ahora mismo está dañando mucho a la autoestima, las redes sociales. Eso es lo que estáis viendo, una bola grande. La realidad es que es pequeña. Eso es lo que vemos en las redes sociales. Gente más feliz que nosotros, gente más guapa que nosotros, gente más guay que nosotros. Pero es una realidad que en la mayoría de los casos no es real. Y uno de los sesgos que tenemos cognitivos por defecto es el sesgo de comparación. Si yo me comparo con otro y salgo perdiendo, mi autoestima va a bajar. Y tendemos a ese sesgo de
comparación y suele ser en negativo. Sí que es hay una anécdota muy llamativa de este sesgo de comparación y nos gusta, por así decirlo, estar por encima de los demás. Y es un estudio que hicieron en que preguntaban a la gente que qué prefería. Ganar un poco más y ser el que menos ganara de la empresa, o ganar un poco menos y ser el que más ganara de la empresa. Sorprendentemente, la gente elegía ganar un poco menos, pero ser el que más ganara de la empresa. Y ahí quedó bastante demostrado ese sesgo de comparación. Si me comparo con los demás y me veo inferior, sin darme cuenta que al final, cuando lo miras así en frío, dices, ¿qué sentido tiene? Cobra un poco más, da igual lo que cobren los demás. Pues no, el estudio salió que preferíamos cobrar menos, pero ser los que más cobrásemos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, darnos cuenta de ese detalle, de bajar un poco nuestra autoestima porque pensamos que los otros son mejores. Hay que tenerlo en cuenta. Y lo que pone la frase, apostar siempre por nosotros mismos. Y otra frase que tiene este primer cuaderno que es el de eres el guionista de tu vida. Escribe tu mejor versión. No tenemos que ser los mejores en todos, pero sí tenemos que ser la mejor versión que podamos en cada momento. Y eso marca mucho la diferencia. No hace falta que seamos los mejores, pero sí ir día a día mejorando nuestra versión. Y en este caso es uno de los positivando, así, mira, aprovecho y veis cómo son los cuadernos de apuntes para ser feliz. Este sería uno de los positivando, es del segundo cuaderno, es el 53 y dice, quiérete. Busca en ti todo aquello que aprecias de los demás. Para ser feliz es imprescindible quererte a ti mismo, que no significa volverte egocéntrico ni egoísta, ni pensar que eres el mejor y el centro del mundo, sino darte a ti mismo ese amor que le das a los demás, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos. Ese amor que te hace querer sorprenderles, cuidarles y hacerles sentir que estás ahí para ellos. Ese amor que te hace entender y perdonar sus errores. Estar ahí para ayudarles a mejorar y a ser más felices. Ese amor incondicional. Cuando nos preguntan por las personas a las que más apreciamos, pocas veces nos damos cuenta de incluirnos en la lista. Y menos aún lo tenemos en cuenta a la hora de repartir nuestro tiempo y energía. Recuerda que solo podemos dar lo que tenemos y si no somos felices con nosotros mismos, es imposible dar felicidad a las personas que queremos. Prueba a convertirte en tu mejor amigo, aquel que te conoce, te escucha, te cuida y te perdona. Verás cómo la felicidad se instala en tu vida. Y por último, nunca olvides sonreír a la persona que está al otro lado del espejo. La harás muy feliz. Espero que este positivando como tal os invite a todos y cada uno de vosotros a quereros un poco más, a cuidaros un poco más y hacer que eso que estamos tratando hoy, que es nuestra autoestima, suba un poquito más y se haga mucho más estable. Espero que os haya gustado el positivando como tal. Y vamos a ir con los deberes, que hoy tenemos doble tarea de deberes. Por eso vamos bien de tiempo para poneros deberes. ¿Alguien quiere deberes? Que si no queréis deberes, Miguel Ángel dice que no quiere deberes. Bueno, pues va a haber deberes. Luego cada uno los hace o no los hace. Yo ahí sí que es verdad que cuando digo que no soy coach ni soy psicóloga, en parte es por esa de yo os doy ideas
y cada uno aplicáis lo que queráis. ¿Vale? Entonces vamos a ver esos deberes y para estos deberes lo que tenemos que hacer es cogernos un cacho de papel, ¿vale? Una hoja de papel tamaño normalito, ¿vale? No vayáis, yo he ido con un post-it, pero era para que me entrara aquí. Y entonces lo que tenemos que hacer es dividir el papel. Un lado vamos a poner cosas positivas y en el otro lado vamos a poner cosas negativas. Entonces la propuesta es ir rellenando esas dos columnas con cosas positivas que tenemos y cosas negativas que tenemos. No se trata de llenar las negativas y olvidarme que tengo por ahí a Pilar y olvidarme de que tengo positivas. No, vamos a ir equilibrando cosa positiva, cosa negativa, cosa positiva, negativa, para que queden bastante equilibradas. De hecho, lo que os comentaba, el audio que de hoy siempre he oído pon 5 o 6 cosas positivas. El audio que estaba escuchando esta semana decía busca 50 cosas positivas que tengas, busca 50 cosas negativas. Y me parece que es un ejercicio bastante interesante. Yo me he quedado en la quinta, ¿vale? Yo le tengo como tarea pendiente porque me ha parecido muy interesante y sobre todo lo que os he dicho antes, esa parte de decir qué cosas me gusta hacer, qué cosas no me gusta hacer, qué cosas me gusta dar a los demás, qué cosas no me gusta que me hagan los demás. Entonces, bueno, al final la autoestima también es nuestra relación con los demás. Una vez que tengo escrito, yo os he puesto, os voy a poner de tarea 5, 10. Lo que hacemos es partir el papel. La primera vez que yo expliqué este ejercicio, tal como le había escuchado, era, te coges lo positivo y lo pones en un lugar visible y lo tienes ahí. Y me parece muy interesante hacer esta lista y tenerla guardada y tenerla en un sitio donde esos días que nuestra autoestima baja un poco o tenemos más tontos, pues lo que hacemos es agarrar ese papel y recordarnos a nosotros mismos esas cosas positivas que tenemos. En ese ejercicio que yo leí, lo que decían era que cogías el lado negativo, le hacías un burruño y le tirabas a la basura. No me parece interesante. Me parece más interesante coger de esas que hayáis escrito negativas, elegir la que te resulte más sencillo cambiar e irla modificando poco a poco. No te deshagas de lo negativo, no lo ocultes, está en ti y es parte de ti. Y todos tenemos que tener esas sombras y esas luces. No tendría sentido ser todo luz. Entonces lo que tenemos que hacer, si es verdad, es que eso que vemos negativo, ir tratando de corregirlo, no dejarlo por ahí olvidado, que tampoco es la idea. ¿Qué os parece el ejercicio? Primer ejercicio. Ya he avisado que es el primer que le vais a hacer. ¿Ya se os ha venido a la mente alguna cosa positiva y negativa que tenéis? Yo creo que alguien ha dicho, guau, esa negativa la voy a quitar de la lista porque si tengo que corregirla va a ser mucho trabajo. Al deciros lo que teníais que hacer con ella. Perdonadme, necesitaba un traguito de agua. Bueno, pues este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio que os voy a proponer, ahí está mi amiguita pajarita, los que no conocéis las pajaritas, ir a ver el vídeo que tengo de cómo hacer pajaritas en YouTube y le vais a ver bastante interesante. Por ahí tengo a Génesis. Sí, la negativa lo que tienes que hacer es, de esas negativas que hayas elegido, buscar la que te resulte más sencillo cambiar. Y entonces la vas cambiando poco a poco. La idea de elige la más sencilla, luego ya vete con el resto. Pero al final, para nuestra autoestima viene muy bien ir superando pequeños retos. Y sobre todo es inteligente ponernos retos que sepamos que vamos a poder cumplir. Esos pequeñitos pasos que nos ayudan.
perfecto. Digo, no sé si sabía, pero al abrir el micro me estaba oyendo yo misma. Bueno, perfecto, pues este ya le tenemos. Vamos con el segundo trabajo para hoy. Este me mola mucho. Se llama Bien Hecho. Y este Bien Hecho es parte, os he dicho antes que me gustan los libros de las novelas que son de empresa, porque tienen muy buenas ideas. Y este Bien Hecho es de uno de esos libros. El libro se titula así, Bien Hecho, es de Kejen Blanc, si no me equivoco. Y la idea de este libro parte de un empresario que no sabe gestionar a su equipo y al final le mandan a un centro donde educan a orcas de estos espectáculos, hacen los espectáculos así con orcas y demás, las amaestran, no las educan. Y claro, cuando llega ahí, la chiquita que le recibe dice, ¿tú te piensas que si nosotros castigáramos a una orca y vamos a conseguir que haga lo que hace? No, no, porque la orca diría, paso de ti o abro la boca y desaparece. ¿Qué sistema utilizan para que hagan lo que ellos quieren? Pues ese Bien Hecho. Invitan a la orca a hacer algo, si no lo hace bien, se callan la boca y una de dos, o la dejan o le invitan a hacer algo que le pueda apetecer para poderle decir bien hecho, y cuando lo hace bien le felicitan mucho. Algo que no tenemos costumbre de hacer. ¿Cuántas veces nos han felicitado por hacer bien las cosas? Se suele decir que si el jefe está callado es que todo va bien. ¿O no? Somos nosotros mismos los que es muy difícil que felicitemos a la gente, es muchísimo más fácil que lo que hagamos sea decir, has hecho esto mal, esto puedes hacerlo mejor, mejora esto y demás. Y a nosotros también. Con este trabajo de bien hecho, lo que vamos a enfocar es nuestra mente a buscar lo bueno que hacen los demás, pero sobre todo lo bueno que hacemos nosotros. Y la idea de este método es pillarte haciendo bien las cosas. De hecho, lo que trataban era, la idea que buscaban era que al volver al trabajo, este empresario lo que hiciera fuera buscar felicitar a sus empleados. Que por mínimo que hicieran algo bueno, fuera a felicitarles, no a juzgarles. Entonces, en este caso es otro trabajo que os pongo. Busca pillarte el mayor número de veces posible haciendo algo bien y felicítate por ello. Y date una palmadita en la espalda, porque en lo que nos enfocamos se expande y si en lo que me enfoco es en lo que hago mal, es lo que voy a dar importancia. Y por cada día que pasa, por supuesto, vamos a meter la pata media docena de veces, pero vamos a hacer bien las cosas docena y media. Porque nos hacemos la comida, está riquísima, pero no nos felicitamos. Y si un día nos sale mala, uff, o no. ¿Cuántas veces nos felicitamos y cuántas veces nos criticamos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es cambiar. Y de hecho, también es interesante, lo pongo como añadido, porque hoy hablamos de autoestima, estamos cuidando la nuestra, pero también podemos cuidar la de la gente que nos rodea. Entonces vamos a buscar pillar a los demás haciendo las cosas bien. Vamos a buscar esas cosas que los demás hacen bien y que muchas veces no nos acordamos. ¿Qué os parece esta segunda parte de bien hecho y de felicitarnos? Por ahí veo cabezas de asentimiento de decir, sí, voy a irme poniendo medallitas, irme felicitando a mí mismo para realmente lo que queremos.
Por ahí dice Miguel Ángel, nos felicitamos poco, técnicamente no nos felicitamos nada. Y otra cosa interesante que es, ni nos felicitamos y nos incomoda que nos felicite. Cuando viene alguien y nos felicita, ¿qué hacemos? Por Dios, no me digas eso. De hecho, hay un ejemplo muy fácil que no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces os han dicho qué guapa estás hoy? ¿Qué guapo estás hoy? Y has dicho, va, esto es algo que tengo en el armario desde hace no sé cuándo. ¡Buah! Si lo compré por 2 duros. ¿Cuántas veces cuando nos dicen qué guapo estás, qué bien o te dicen, qué bien has hecho esto, no ha sido nada, ha sido casualidad, ha sido suerte? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces nos dicen, has hecho algo bien y nos quedamos con esa felicitación? Esto me recuerda, hay un cuento, bueno, para los que no lo sabéis, me encantan los cuentos y les empleo mucho para transmitir estas ideas. Y hay un cuento, realmente es una anécdota de Ajahn Brahm, un monje budista que tiene dos libros de cuentos que a mí me gustan mucho, y cuenta una anécdota de cuando a él le dieron un premio. Vive en Australia y a él le dieron un premio por haber hecho grandes cosas. Entonces, el día de la entrega del premio, pues él recogió el premio y dijo, bueno, pues muchas gracias, pero no me lo merecía porque hay otras personas que lo merecen más que yo y pues gracias de todas formas. Siguiente. Al año siguiente le invitaron a la entrega del premio de ese año que correspondió a un médico especializado en cáncer que había descubierto que no solo había que cuidar a las personas en las operaciones o en el tratamiento, sino que tenían que hacer una serie de cuidados transversales para que esas personas se sintieran mimadas. Les prepararon una sala especial, les daban masajes, les contaban historias, les daban charlas y descubrieron que esa idea que tuvo ese médico, que en un momento dado otros compañeros decían paparruchas, fueron muy efectivas. De hecho, a partir de ahí se ponen en casi todos los hospitales. Bueno, pues lógicamente a ese señor le dieron el premio de ese año. Ajahn Brahm, por educación, fue a la entrega del premio y ¿cuál fue su sorpresa cuando estaba sentado y escuchando al galardonado? Que dijo exactamente las mismas palabras que le había dicho el año anterior. Muchas gracias, pero esto no lo habría conseguido sin todos mis compañeros. Hay otras personas que lo merecen más que yo. Y en ese momento Ajahn Brahm se dio cuenta que si había personas lo suficientemente inteligentes para valorar el trabajo de esa persona, intuía que esas mismas personas habían valorado su trabajo y habían decidido que él sí merecía ese premio, que él no consideraba merecer. A partir de ese momento, Ajahn Brahm decidió cambiar su forma de responder a la gratitud de los demás. De hecho, esta historia la suelo contar mucho en el tema de gratitud y hay una frase que me gusta mucho, de hecho está por ahí grabada, el que nos dan las gracias por las cosas y tendemos a decir de nada, no he hecho nada, a restarnos valor. Y en inglés dicen, en vez de decir el de nada, aunque se traduce por de nada, realmente lo que dicen es we welcome. Tú eres bienvenido. You are welcome. Tú eres bienvenido. Que lo que es la traducción al español es de nada, pero realmente es mucho más bonita su expresión, que es tu gratitud es bienvenida. La recibo. Cosa que no tendemos a hacer. Tendemos a decir, no ha sido de nada, volvemos a autoestima. O sea, nos menospreciamos o menospreciamos lo que hacemos y debemos aprender
a valorarnos y a permitir que nos valoren. Entonces ya sabéis, a partir de ahora, cuando alguien os dé las gracias, decirle son bienvenidas o you are welcome, que es como lo dicen ellos. Yo la verdad es que lo voy utilizando cada vez más. Cuando alguien me da las gracias por algo, ya no digo de nada, eso lo tengo erradicado. Si es por WhatsApp puedo poner una sonrisa o un abrazo, pero si no, y dependiendo quién sea, sí le digo, son bienvenida tu agradecimiento, porque en un momento dado, si tú lo consideras y yo he hecho algo, tengo que aceptar ese merecimiento, que va muy vinculado con lo que estamos hablando hoy de la autoestima. Así que hay que permitir que nos digan también ese bien hecho y permitir que nos pongan esas medallitas que a veces esquivamos. Por esa parte, yo creo que también es esa educación que tenemos de la modestia y demás que nos puede perjudicar. Entonces, hasta aquí sería la charla de hoy de autoestima. Espero que os haya gustado. Al principio tenía el cachondeo con Luján y Manuel de que iba a salir muy bien la charla, que era una charla, yo estaba con mi autoestima bien preparada. Espero que vuestra impresión sea la misma. A mí me parece que sí, que os habéis podido llevar ideas con ese DAFO, esas fortalezas, ese CAME, ese bien hecho, y que os ayude a ser un poquito más felices a través de eso. Hoy he dicho poquito la palabra conciencia. Me voy a poner aquí porque para mí es el pilar fundamental de la felicidad, es la conciencia, es darnos cuenta de lo que tenemos para poderlo cambiar y poder ir poquito a poco siendo más felices.